Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes. Tenga usted, sea totalmente bienvenido a su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al viernes 12 de agosto del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias también por dejarnos llegar hasta su espacio y sobre todo darnos parte de su tiempo para poder compartirles esta información. Muchas de verdad, muchas gracias. Y pues bueno, ya vamos a salir en esta parte del resfriado y pues me da mucho gusto seguir con usted en esta mitad de mes ya de este octavo mes del año del 2022. Ya, pues como le decía, ya huele a pozole, ya cada vez más huele a pozole. Y bueno, pues vamos nosotros a continuar como en cada emisión. Le pido también me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos, con el único propósito de hacer más grande esta comunidad y también de tener un tema que pueda abrir el debate, ¿no? El debate en esas sobremesas familiares, en esos desayunos, en esas cenas en donde nos juntamos con la familia para poder platicar un poco acerca de la vida, porque recuerde que al final de cuentas, pues eso somos, ¿no? Nos juntamos, somos personas que viven en sociedad, trabajamos en sociedad, compartimos en sociedad y tenemos que expresar nuestros puntos de vista dentro de esa sociedad también y sobre todo en referencia a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Le recuerdo también, estimado radioescucha, pues que seguimos con la pandemia del COVID, esto todavía no termina, entonces le pido de la manera más atenta, siga utilizando sus implementos de higiene como el cubreboca, el gel antibacterial, también que utilice los desinfectantes y la desinfección de todas las superficies que usted use y toque regularmente, y aquellas que no toca pues también darles una pasadita de vez en cuando, porque al final todo contribuye a esta limpieza. Recuerde que si se cuida usted, nos va a cuidar a todos. De verdad, pues es un placer enorme estar con usted, damita caballero, el día de hoy, en este viernes ya próximo a la fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. El día 15 de agosto celebramos la Asunción de María, no la Ascensión, es la Asunción de María. Entonces hay que estar muy atentos, hay muchos lugares donde se festeja y pues digo, es bueno de alguna manera participar de dichos festejos, es algo muy padre y muy sentido. Recordemos que es una de las fiestas que tiene también mayor relevancia dentro de nuestra fe. Junto con esto, mire, quiero pedirle de favor, pues que si usted tiene algún comentario referente a los programas anteriores o referente a este mismo programa, pues nos haga llegar su comentario a través de nuestros medios de comunicación. Tenemos, un correo al cual nos puede enviar todos sus comentarios, es en la línea de la fe @gmail.com, y también nos puede dejar sus comentarios en las cajitas de texto que las plataformas por donde transmitimos tienen para ese efecto, tanto en YouTube como en Facebook. Ahí nos puede dejar su comentario. Nosotros con todo gusto le estaremos dando seguimiento o le estaremos enviando una respuesta según corresponda. Y si usted es miembro de la plataforma de Spotify, pues también le recuerdo que estamos colgando ahí nuestros programas, todos los episodios de la temporada anterior, y de lo que va de esta temporada también ya hemos puesto algunos programas ahí. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, gracias por su preferencia, y el día de hoy, estimado escucha, vamos a iniciar con algo bien interesante. Mire, en los próximos 4 programas, aproximadamente 5 programas, vamos a estar analizando un poquito esta estructura familiar. Ya ve que habíamos venido hablando hace 15 días y de hecho desde hace un mes aproximadamente acerca de lo que es la persona en sociedad y de la familia. La familia como institución modelo, como célula primigenia que forma la sociedad. Es tiempo de irnos un poquito más adentro. Es tiempo de empezar a ver un poquito más la definición de cada rol que tienen las personas o que tenemos las personas que vivimos en la sociedad. Y es que es bien interesante porque le decía yo que cuando las personas deciden hacer una familia o deciden empezar una familia por medio del matrimonio, pues está muy lejos la definición de cada rol, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa cada cosa, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a iniciar con esta definición de roles, pero me gustaría hacer la aclaración desde este momento. Pues le recuerdo que yo hago
la opinión, doy la opinión y hago la plática referente a lo que yo he vivido, a lo que me han enseñado, a lo que he aprendido, pero siempre desde mi trinchera. Es decir, cuando le hablo de familia, le hablo de la familia nuclear. No le puedo hablar exactamente o tácitamente de qué hacer y qué no hacer dentro de la familia, pero sí le pongo datos objetivos de alguna manera, para que podamos ver y entenderlos como persona. No como padre, no como madre, no como hijo, y sí en algún momento le voy a dar mi opinión acerca del rol que me toca jugar a mí en la familia, pero al final lo que yo le propongo o lo que yo le comparto es información objetiva acerca de ese rol. En este programa vamos a iniciar con la parte de los roles, vamos a platicar sobre los roles que existen dentro de la familia como grupo social. Y es que no hablar de los roles puede implicar confundirnos. Y de tal forma, esa confusión va a crecer de tal forma que vamos a crecer como personas que no tenemos bien entendido qué es lo que nos corresponde hacer como persona, y que tampoco podemos ejercer bien el rol ya cuando nosotros vamos a formar otra familia. Ya lo iremos viendo porque vamos a hablar de los roles, por ejemplo, el rol de ser madre, de ser padre, de ser hijo, de ser abuelo, el rol de los suegros. Vamos a hablar de esa parte porque si entendemos ese concepto, fuera del concepto que cada quien traiga sobre eso, si entendemos ese concepto, nosotros vamos a poder explotarlo mejor. Y vamos a poder transformar nuestra vida y por consecuencia, por definición, la vida de los demás, vamos a poder transformarlas en algo mucho más productivo. ¿Qué significa tener esta parte, no? Esta parte de este conocimiento del rol. Tenemos que saber qué nos toca hacer. Fíjese usted que en el campo laboral, en mi experiencia le puedo decir que uno de los grandes problemas que se tienen dentro de los trabajos es que hay poca claridad en referencia a quién se le tiene que reportar y qué es lo que se tiene que hacer. En la escuela nos dicen que en los contratos tiene que estar bien especificado las tareas y las actividades que la persona tiene que hacer. Y tiene que estar especificada también la cadena de mando y la cadena de reporte, ¿no? Entonces, nosotros cuando entramos a un trabajo tenemos que saber qué vamos a hacer, el horario que vamos a tener, las horas de comida, etcétera, etcétera. Y también tenemos que saber a quién le vamos a reportar, quién es nuestro jefe, quién es nuestra jefa. Tenemos que saber también hasta qué horas podemos reportar, etcétera. Es decir, nos tienen que dar todas las herramientas para que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo. Si no nos dan esas herramientas, pues siempre vamos a andar dando tumbos, ¿no? Del tingo al tango por toda la oficina o por todo el trabajo, por todos lados donde estemos, pero no vamos a saber específicamente qué hacer. Y es algo nuevo en las empresas, en las high top que de las empresas, muchas de ellas están aplicando ya esta parte que incluso le dan capacitación al recién ingresado, para que entiendan qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, a quién se lo tiene que reportar, etc. Esto, insisto, es con el único fin de hacer mejor el trabajo. Y esto también va a redituar en que se van a hacer menos tiempos, va a haber menos frustraciones, no va a haber conflictos entre empleado y jefe, etcétera, etcétera. Entonces dentro de la familia más o menos funciona igual. Nosotros tenemos que saber qué rol tenemos, qué rol nos toca asumir conforme va pasando el tiempo y qué rol tenemos que explotar. Recordemos que junto con los roles, pues viene la parte de las obligaciones, la parte de los deberes, la parte de las permisiones, si me lo permite, porque con los roles y las edades, pues también llegan ciertos beneficios, ¿no? Entonces, tenemos que entender nosotros esa parte, insisto, con el único propósito de ser mejores. Porque recuerde que también hemos estado hablando esto acerca de la familia y en todos lados, los grupos sociales. Vivir en grupo, como grupo social, nos va a permitir tener una estrategia que nos ayude a sobrevivir, y no solamente a sobrevivir, sino que nos ayude a mejorar. Y vamos a mejorar nosotros como persona y vamos a hacer que el grupo en donde nos estamos desenvolviendo mejore también. Este programa lo vamos a dedicar a hablar acerca de el rol de la mujer, el rol de la madre dentro de la familia, pero me gustaría que antes de que iniciáramos hablando de esa parte, entendiéramos un poquito también cuál es el rol de la mujer antes de ser madre
y de cómo se tiene que aplicar esa maternidad. Insisto, estos datos son datos específicamente objetivos, no son subjetivos. Digo, yo sí tuve mamá, bueno, sí tengo mamá, aunque usted no lo crea, sí tengo, digo, ya está con el Señor, pero sí tengo, y yo tengo mi propia opinión acerca de eso. Pero de lo que yo le voy a comentar de aquí en adelante, referente al rol de ser mamá, al rol de ser mujer, al rol de la maternidad, usted podrá sacar sus propias conclusiones en base a lo que yo le vaya compartiendo. Yo trataré de no ser, insisto, de no polarizar las cosas, porque yo viví en un matriarcado, en referencia propiamente a los hombres cuando toca hablar, porque de hoy en 8, Dios mediante, vamos a hablar acerca del rol de los padres. Pero la información que yo le voy a dar el día de hoy, se la quiero compartir de forma objetiva, para que usted la analice y me diga, precisamente, si usted así lo desea, en qué estoy mal y en qué estoy bien. Para esto le reitero nuestras vías de comunicación, pues es a un correo en la línea de la fe@gmail.com. Nos puede dejar sus comentarios también a través de Facebook o de YouTube. Por ahí nos puede dejar sus comentarios acerca de esto. Pero es importante, insisto, antes de tomar estos roles durante todos, bueno, esta plática durante todo este segmento o estos segmentos, es importante entender por qué tenemos que aceptar que hay roles en la familia. Le decía yo que en un principio si no sabemos que hay roles, si no sabemos que existen obligaciones, que existen deberes y que existen derechos, no vamos a poder ejecutar bien nuestro trabajo dentro de la familia. Y aunque se escucha muy técnico, la parte de trabajo dentro de la familia, pues es una actividad dentro de la familia. Le voy a poner un ejemplo rápidamente, ¿no? Las familias modernas, papá, mamá e hijo, generalmente tienen 2, 3 hijos. Si no se les da a los hijos de hoy en día la responsabilidad que merecen, ellos crecen siendo personas sin responsabilidad. Si no se les explica que un hijo es esto y esto, si no se les explica que una madre es esto y esto y esto y esto, si no se les explica que una suegra, que un abuelo es esto y esto, los niños van a tomar la experiencia como siempre lo hemos tomado, pues en base a la experiencia, ¿no? Valga la redundancia, van a tomar ese conocimiento durante los años, pero van a cometer los mismos errores o peores errores que nosotros. Entonces, esto que les estoy comentando, pues desde mi perspectiva es como una cátedra para los hijos, ¿no? Los hijos en este momento son hijos, van a ser padres, van a ser abuelos, tíos, suegros, compadres, etcétera, etcétera. Y tienen que saber más o menos de qué forma se deben de comportar según el rol que estén jugando. Y es lo mismo con la mamá y el papá. Al final de cuentas, cada mamá, cada papá tiene que conocer, pues no exactamente porque no hay una definición, no logré encontrar un libro que dijera, bueno, esta es la definición de ser padre y esta es la definición de ser madre, pero tiene que entender más o menos, y en base a toda la historia que vamos a estar platicando aquí, cómo se comporta un papá, cómo se comporta una mamá, cuáles son los deberes que tiene una mamá, cuáles son los deberes que tiene un papá. De ahí en fuera empezamos a manejar la academia para los hijos. Ahorita que eres hijo, tu deber es este. Ahorita que eres hijo, tu derecho es este. Vas a ser esposo, vas a ser esposa, tu deber es este. Esto ya no se hace. Ahora déjeme decirle por qué. Pues ya no se hace porque el concepto que nosotros tenemos acerca de estos roles ya lo empezamos a asociar con el concepto de los géneros, ¿no? Entonces, del lado de la mujer empezamos a ver que si se educa a una mujer para ser esposa, la mayoría de mujeres piensan que se está educando a una mujer para ser sumisa, sonsa, taruga, ama de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Si educamos al hijo para ser esposo, depende de quién lo eduque, también vamos a pensar esa parte, no lo vamos a asociar al género y vamos a decir, bueno, es que un papá, un padre de familia, tiene que ser esto y esto, ¿no? Conceptos que al final de cuentas están bien centrados en la tradición, están, le iba a decir fundamentados, pero no, están basados en las tradiciones y en la tradición que nosotros traemos de nuestro modelo familiar. El problema, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, pues el problema con esto es que ya no funciona. Ya no funciona el concepto de familia, el concepto de padre, el concepto de familia, de mamá, perdón, que se tenía hace 20 años. Ahorita ya es otro concepto. Y quedarnos con los conceptos anteriores, pues realmente hasta es pecado, ¿no? Lo que nosotros tenemos que empezar a realizar, a pensar primero como persona, si usted es papá o mamá y tiene hijos, es empezar a aceptar el rol que nosotros tenemos. Insisto, este rol implica deberes, implica derechos, implica otras cosas que tenemos que hacer. Una vez que nosotros entendemos qué rol nos toca jugar dentro de este grupo que se llama familia, vamos a poder ejercerlo mejor. Pero tengamos cuidado, porque nosotros mismos
ya tenemos un rol, tenemos un concepto muy diferente al que tenía papá y mamá. Por ejemplo, el que tenían los abuelos. Y nosotros mismos, antes de llegar al matrimonio, nos creamos un concepto. La falsedad o la falsa idea de esos conceptos puede llevarnos a tener serios problemas al momento de implementarlos en la vida real. Recordemos que una idea, un concepto que nace de información errónea, pues siempre va a estar mal, siempre va a terminar mal. Recuerde que los análisis que yo le comentaba, por ejemplo, en programas pasados que le decía que hiciera un FODA, referente a usted mismo, para conocer sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y las amenazas o las posibles amenazas, consistía en eso, en saber quiénes somos, qué tenemos y hacia dónde vamos. Porque nosotros debemos de empezar a pensar que hay personas que dependen de nosotros como padres de familia, ¿no? ¿Cuál sería un FODA para el hijo? Bueno, pues un FODA para el hijo sería ver de qué manera está aprovechando el nicho familiar para poder desplantarse, para poder despegar como persona. Ahora, esto de los conceptos, le digo, es bien diferente porque si preguntamos a las abuelas el concepto de una madre, pues ellos nos van a decir o ellas nos van a decir todo lo que las mujeres modernas, o bueno, de estos tiempos, no quieren escuchar. Igual los papás, si les preguntamos a los abuelos cuál es el rol del papá, los papás nos van a dar una idea igual, tergiversada, de lo que es ahora el papá, o lo que debería de ser ahora el papá. Insisto, no hay un deber ser, mejor dicho, no hay una definición, hay un deber ser, sí hay un deber ser, hay una parte objetiva, que es totalmente natural, la hemos venido hablando durante los últimos programas. ¿Qué es lo que tenemos que adoptar nosotros y aceptarlo? El punto aquí es que nosotros tenemos que entender en nuestra persona, primero y antes que todo, en nuestra persona qué es lo que nos falta para cumplir con ese rol. ¿Qué es lo que nos falta para llegar a cumplir ese deber, hacer ese trabajo? Ahora, ¿por qué? Bueno, pues porque es una decisión. Cada uno de nosotros, ya en el momento de que decidió hacer familia, tomó la decisión de hacer familia y tomó la decisión de juntarse con una persona, de casarse con una persona. Tomó la decisión de tener hijos aunque no sabe para qué. Tomó la decisión de tener una pareja aunque no sabe para qué. Pero aquí en este momento es tiempo de hacer un alto, un stop, y empezar a revisar lo que tenemos, lo que no tenemos, por lo que vamos y cuáles son nuestros objetivos en relación a la pareja, a los hijos, a nosotros mismos. Una vez que hagamos eso, estaremos cumpliendo con nuestra decisión y estaremos tranquilos, estaremos apaciguando esas vocecitas que nos están fregando por dentro, que nos están diciendo e insistiendo que para qué nos casamos y que para qué esto y para qué aquello. Toda esta parte que le comento, estimado reescucha, yo sé que es mucho, va a ser mucha información, pero nos vamos a ir así. Primero el rol de la mamá, el rol del papá, el rol de los hijos. Cuando llegamos a ese punto hacemos un conglomerado, un aglomerado, un resumen, y vemos cuál es la parte que nosotros tenemos y cuál es la parte que nos falta. Digamos que va a ser una serie de 5 programas, por lo menos de los que tengo presentes ahorita, para que nosotros podamos entender los roles que existen dentro de la familia nuclear. Vamos a quedarnos con esto, si le parece, para dar inicio con nuestro programa. Los roles ya no funcionan, los roles de hace 30 años ya no funcionan. Hay cosas que hay que rescatar, sí, hay cosas que hay que adoptar, sí. Hay que entender que un rol se basa en una persona, y hay que entender que los roles que tenemos que jugar dentro de la familia tienen derechos, tienen obligaciones y son preparaciones, es una preparación para el rol que nos va a tocar jugar en un futuro. Entonces, si tenemos todo esto claro, pues vamos a dar inicio, si usted me lo permite, vamos a dar inicio con este programa de la línea de la fe, y en su edición del día 12 de agosto del año del Señor de 2022. Y pues le pido que me acompañe a hacer una oración de inicio para dar comienzo con este programa como se debe. Y le pido que se abroche sus cinturones porque de este lado nosotros ya iniciamos. Amén. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar.
Préstame, madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar. Pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Gracias por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. Hey, psst, psst. Oye, Sí, tú. Toñita, Don. Marchanta, Jefecita. Güero, A ustedes, familia. los invitamos a seguirnos En Cristo, siempre contigo. a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Ven a mí.
lado ya no tengo nada, pues espero verte una mañana y me digas hijo ven a mí, ven a mí, ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, damita y caballero? Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Estamos dando inicio ya a su programa favorito, En la Línea de la Fe, por la mejor estación de radio. Pues no hay más, Voz de la Iglesia. Bueno, sí hay un chorro, ¿no? Pero pues como nosotros, ninguna. Muchas gracias por su preferencia, gracias de verdad por compartir con nosotros parte de su tiempo. Y pues nosotros encantados de traerle información muy importante, bueno, que consideramos importante referente a todo esto que estamos viendo y viviendo. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando el día de hoy, precisamente estamos dando inicio acerca de toda la serie de programas que vamos a tener acerca de los roles y de las personas que tienen esos roles dentro del grupo social de la familia. Se nos hizo muy interesante, se nos hizo muy importante tomar estos temas, porque al final de cuentas, decíamos en el segmento anterior, cada persona tiene que tener y tiene que estar consciente de lo que le toca hacer para poder hacerlo. Si esperamos que esa persona adivine lo que le toca hacer, nunca lo va a lograr. Junto con esto, pues es también un acto de misericordia, de alguna manera, ayudar al que no sabe, guiar a las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿no? Entonces, pues bueno, este es el primer programa, le insisto, de esta serie de programas que vamos a tener, y vamos a estar hablando acerca de los roles. En este segmento, bueno, en este programa vamos a empezar a hablar acerca del rol de la mamá dentro de la familia, el rol de ser madre dentro de la familia. Pero antes de continuar con ese tema, permítame saludar pues, a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, en la diócesis de Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla, por supuesto. Gracias por estar con nosotros y aprovechamos para enviar un cordial saludo a todas las amas de casa, a todas las mamás, todas las mujeres que tienen hijos y que trabajan para darles y para llevarles el chivo a estos pequeños para que sigan creciendo y sigan fortaleciéndose y al rato puedan ser muy buenas personas. Un saludo, un abrazo para todas ellas, síganle echando ganas. Entonces, bueno, dentro de esto pues también quiero comentarle que me gustaría que siguiéramos practicando y pedirle que siguiéramos practicando los implementos, el uso de los implementos de higiene para seguir deteniendo la crecida de esta quinta ola del COVID. Le invito a usar el cubreboca, le invito a usar también el gel antibacterial y por supuesto a desinfectar todas las superficies que usted toque con regularidad y las que no también darles una pasadita de vez en cuando. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su preferencia y le quiero hacer una invitación especial. Fíjese que la semana pasada estuvimos celebrando al Santo Cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, pero se me hace muy interesante que nosotros como católicos, como parte de esa familia que es la Iglesia, pues nos acercamos también un poco a los padres, no a los sacerdotes. Recuerde que son personas que entregan su vida, que dan su vida al servicio de la Iglesia y al servicio de nuestra comunidad, de nosotros mismos. Entonces siempre vale la pena estar con ellos, estar cerca de ellos y si puede y si tiene posibilidades, pues también no caería nada mal la ayuda, ¿no? La ayuda como parte de también de ese convivir, tanto la ayuda en especie, que siempre es útil, muy muy útil, la ayuda en no sé, a lo mejor algo de despensa, y también la plática, si puede, invítalos a comer, conviva más con ellos. Ellos también necesitan estar socializando y tener esa parte de empatía de los demás. Si puede hacerlo, pues digo, la verdad es que estaría muy muy bien. Entonces, bueno, pues continuando con esto, mire, vamos a dar inicio con un tema bien álgido, muy controversial, si así le quiere llamar, muy, pues ya muy manoseado, muy tocado, muy hablado por muchas personas, por algunos expertos, por algunos otros inexpertos, pero es importante que entendamos que antes de llegar al rol de la madre dentro de la familia, pues es ineludible hablar acerca del rol de la mujer, ¿no? Entonces imagine usted que para poder llegar a este concepto, al rol de la madre, pues tenemos primero que entender qué es la mujer. Y no me voy a meter en camisa de 11 varas, espero.
Lo único que le puedo decir referente a esta parte es que la mujer es una persona. Y en base a todo lo que ya estudiamos, platicamos, vimos y escuchamos en todos los programas anteriores, una persona pues es un abanico de cosas, ¿no? La misma palabra lo define, la parte de la persona, la etimología de la palabra persona es personare, que significa personaje, como ya hemos dicho. Y al final de cuentas una mujer, sin importar las diferencias obvias que existan con los hombres, es una persona capaz de hacer muchísimas cosas, capaz de hacer y de tener muchísimas ideas y todo lo demás. Es una persona finalmente igual que todos los demás. ¿Dónde viene el problema? El problema, yo insisto, yo creo que es parte de la cultura y que muchas mujeres en este momento se la están sacudiendo porque ese concepto ya no cabe, como le decía al principio. Pero también siento que en esa sinergia de querer liberarse de ese concepto, se están yendo al otro extremo de la línea, ¿no? Están polarizando el concepto de lo que es ser mujer, y con ello viene el empoderamiento. Entonces, antes de llegar al rol, antes de llegar a platicar del rol de la madre, pues tenemos que entender que la mujer es una persona, con sus virtudes y sus defectos, dice Lupita D'Alessio, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta más importante es, que va a tener un peso muy muy grande, la respuesta que le demos a esta pregunta cuando cada mujer se la haga y se vea a sí misma. Con todo lo que trae su educación, con todo lo que trae el concepto que le enseñaron en casa, con todo lo que trae sus tradiciones, sus modelos familiares, etcétera, etcétera. Cada mujer tiene que preguntarse qué soy, quién soy ante mí misma, ¿no? Esa mirada que se tiene que dar, esa mirada que se tiene que hacer ella como persona, no como mujer, porque insisto, ya cuando decimos mujer ya le colgamos muchas cosas. Se tiene que ver como una persona. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y una vez que ella tenga consciente toda esa parte, pues va a entrar entonces en la parte de la generosidad. Una mujer, desde mi perspectiva, antes de ser madre, tendría que ser mujer, consolidarse como mujer. Y cuando me refiero a como mujer, no me refiero al concepto, insisto, de saber que una mujer es una persona que tiene esto, no, sino que me refiero a que ella tiene que consolidarse como su propio ser, es decir, estar bien identificada consigo misma, saber qué es lo que quiere, qué es lo que anhela, hacia dónde va, qué es lo que tiene, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus oportunidades, es decir, tener todo su conocimiento, todo un conocimiento y un background acerca de sí misma. Esto es importante, ¿por qué? Porque en el momento de que ella sea madre, independientemente del género que le toque tener de hijos, mujeres u hombres, ella va a tener que aportar una parte muy importante, muy muy importante, a la formación y educación de ese ser humano. Entonces, los conceptos que cada mujer trae de sí misma, como cada hombre traemos de nosotros mismos, van a influir de manera directa y van a influir de manera determinante para poder ser mamá, para poder donarse, para poder darse. Ahora, cada vez que yo digo esta palabra, me imagino que hay algunas personas que se jalan los pelos, porque esta parte ya no les gusta, ¿no? Cuando hablamos de mujer, hay muchas personas que piensan que mujer es sinónimo de servilismo, ¿no? Acuérdese que la parte del servilismo es diferente a la parte del servicio. Una persona es servicial. Cuando una persona es servicial, es una persona atenta, es una persona amable. Una persona cuando es servil, es una persona barbera, es una persona que se pone de tapete para que los otros le hagan y le deshagan. Eso no es conveniente. Una mujer como un hombre tienen que ser serviciales. Tienen que servir a los demás. Entonces, en base a esto, y en base a toda la tradición que ya se trae, pues vamos a descubrir que, por desgracia, insisto, se ha tirado mucho a entender que la mujer se utiliza como un objeto. No dudo que así sea, porque hay muchos varones, hay muchas personas, hay muchos hombres que así las tratan. El problema es que también hay muchas mujeres que así se tratan y así se ven. Por eso cuando yo le hablo acerca de mirarse antes de ser mamá, es saber quiénes somos
y plantar los pies en la tierra. Porque cuando llegue el momento de empezar con las relaciones interpersonales dentro de la pareja, va a llegar un momento en que o se busca dominar o se busca o se domina, ¿no? Es algo natural, me atrevería a decir. No se puede lograr un consenso porque no hay un conocimiento tácito del género. Si cada persona dentro de la pareja tuviera el concepto propio de su género, sería bien diferente el momento de empezar a entablar la relación. Porque la mayoría de personas, ¿qué es lo que hacen cuando tienen una relación? Pues siempre se van a ver confrontadas. Nunca se van a ver como complementos. Y eso, véalo, digo, en el matrimonio más noble que usted pueda ver, siempre va a ser así como que o el hombre quiere que su palabra sea la primera o la mujer quiere lo mismo, pero nunca va a haber es muy difícil, bueno, no es que nunca, sino es muy difícil que haya una empatía para entender que mujer y hombre son complemento, que no son más ni menos. Y entonces es cuando entra la parte de la dignidad. La mirada de la mujer hacia sí misma debe de ser esa. Debe de ser de reconocer su dignidad como hija de Dios, como hijo de Dios, y de saber que está en este mundo con una misión. Y de saber que está en este mundo para hacer el servicio. ¿Qué pasa después de esa parte? Después de esa parte, ya cuando la mujer decide unirse en matrimonio con un hombre, la generosidad que le va a permitir aportar a la pareja o aportar al matrimonio es poner el terreno, poner la tierra para que la semilla germine. No es más, no es menos. Y sin embargo, esa parte de su generosidad, esa parte de donarse, es la que tiene que tener bien en cuenta el momento de decir yo quiero tener un hijo. ¿Por qué? Porque al final esa madre va a ser protagonista en la vida de una persona. Insisto, va a ser protagonista en la vida de una persona hasta cierta edad, obviamente, pero va a influir en esa persona para que esa persona sea una buena persona o sea una mala persona, insisto, independientemente del género que le corresponde ser. Entonces, ¿qué tendría que tener una mujer para ser madre? Pues insisto, no le voy a decir cuál es lo ideal. Al final de cuentas, una mujer para ser madre tiene que entender primero que ser madre es tener responsabilidad, es donarse, es darse a sí misma hasta la muerte. Eso sí me queda bien claro. Digo, conozco muchas mujeres de muchos casos y sentidos en el que anteponen sus hijos a todo, ¿no? Incluso a ellas mismas, o sea, ellas mismas son capaces de darse por sus hijos, ¿no? Si está bien o está mal, como ya lo comentamos en algún momento, pues ya lo tendremos que analizar con juicio, pero al final ese es el requisito, ¿no? El primer requisito para ser madre es donarse, es darse. Y una mujer que se cultiva como una persona egoísta, una mujer que se cultiva como una persona egocéntrica, que le digo como es parte de la sinergia al momento de querer sacudirse el concepto de la mujer de antes, pues es muy difícil que vea en otra persona el blanco de sus amores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, imagínense que las mujeres modernas, no digo que todas las mamás modernas sean así, pero ya no le dan la importancia a los hijos que merecen. Le dan la importancia natural que obliga el instinto, ¿no? El instinto de proteger quizá al niño, quizá a la niña, pero no más allá, porque los empiezan a llevar por un camino de decisión práctica o de decisión por ellos mismos a los 10 años. Siempre he insistido, ¿por qué le pides a los niños de 10 años decidir sobre su mundo si apenas lo están conociendo? Se me hace muy complejo esa parte y se me hace muy egoísta de la parte de esas personas que lo hacen, porque propiamente le están dejando a los niños toda la responsabilidad de su vida cuando ellos, y aquí se va a escuchar muy chistoso, pues cuando ellos son responsabilidad de la mamá. Ahorita hablamos, ya cuando toque el momento de hablar del padre, ya hablaremos de esa parte. La parte que le toca a la madre es enseñar y ser modelo para los hijos. Aquí hay podríamos decir que hay un problema, o podría haber un problema, porque los hijos varones en la mamá van a ver el primer referente femenino y van a entender cómo se deben de comportar hacia las mujeres.
Y las hijas van a ver en la madre, ya lo habíamos visto esta parte también, el referente femenino, cómo deben de comportarse con las mujeres, qué deben de aprender de ellas, porque se supone que en teoría pues ellas son mujeres y tienen que saber lo mismo que sabe la mamá. ¿Por qué esto no sucede? Porque esto no se da, volvemos a lo mismo. Cuando la mujer antes de ser madre se contempla como una persona que vale mucho, en el más estricto sentido de la palabra, está denotando una dignidad exacerbada, ¿no? Cuando una mujer se ve a sí misma como una persona servicial, como una persona que se dona, como una persona que da, que ofrece, porque es generosa, finalmente, pues es cuando va a entender y va a hacer que los hijos que tiene de ya en su relación, pues sean personas que también tengan ese sentido. Y entonces se va a donar. No estoy diciendo, fíjese lo que estoy diciendo aquí, no estoy comentando acerca de que en el momento de que usted se done como mujer o como mamá, se va a descuidar usted para nada, porque esa parte también es parte de ser mujer y es parte de la dignidad que se tiene. Y sin embargo tenemos que entender esto. Cuando se es madre, el primer requisito es donarse, el segundo requisito es entrega, el tercer requisito es amor. Amar de forma incondicional. Amar como Dios nos ama, porque el amor más parecido al que nos tiene Dios es el amor que tiene la madre hacia los hijos, es el ágape. Entonces, a mí en lo particular se me hace muy complejo que de buenas a primeras una mujer decida tener un hijo y decida, bueno, es que yo soy muy fregona y soy mamá, por eso soy mamá. Pues es que hace falta mucho detrás de eso, ¿no? Hace falta mucha educación, mucho cariño, mucho pensar en el futuro, mucha proyección hacia adelante para ver qué es lo que realmente tenemos y si somos capaces. Ahora que si lo piensa demasiado, como sucede muchas veces, obviamente no va a pasar, ¿no? Porque empieza a entrar el miedo por ahí. Pero la verdad y la realidad es que cada mujer que decide ser mamá es porque ya tiene los pies bien plantados en la tierra y sabe qué camino le va a tocar andar. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esta parte, estimado escucha, el hecho de poder entender que antes de ser mamá, antes de tener un rol de madre dentro del matrimonio, dentro de la familia, pues la mujer debe de verse a sí misma, ¿no? Debe de entenderse a sí misma, debe de saber quién es, debe de saber, insisto, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, sus oportunidades para cambiar. Debe de saber qué tanto está dispuesta a dar, en todos los sentidos, porque aquí entra una parte muy importante acerca de la ética, y debe entender que va a ser modelo, no modelo de pasarela, no, que va a ser modelo en el sentido de que sus hijas y sus hijos la van a ver y la van a imitar. Entonces nada más imagínese usted, no se sorprenda si usted lleva una vida disoluta y al rato su hija sale peor o su hijo sale peor. Porque los hijos aprenden de los padres. Decíamos en el segmento anterior, cuando hablábamos acerca de la familia y el concepto que tiene la iglesia. José María Escrivá decía que los papás enseñan con las actitudes. Entonces, imagínense cuán importante es que una mujer sea persona y tenga el concepto adecuado de sí misma, porque ese concepto es el que van a tomar los demás. Bastante complejo, sí, un poco, pero lo podemos ir machacando. Vamos a quedarnos con esto. La mujer antes de ser madre tiene que entenderse, tiene que conocerse, tiene que saber qué es lo que le falta y qué es lo que tiene que mejorar. Tiene que estar dispuesta a amar sobre todo y para todo. Y tiene que entender qué es el amor. Aquí yo agregaría esa parte. Tiene que entender qué es el amor. Porque más de las veces el amor de madre es un amor tóxico que hace personas tóxicas. Ya lo iremos retomando conforme vayamos avanzando en este programa. Mientras tanto, yo le agradezco mucho su preferencia. ¿Qué le parece si nos vamos con un corte musical muy breve? Y yo regreso enseguida. Soy Juan Valdés. No se vaya, por favor, esté usted escuchando En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas.
un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Ey, pss, pss, oye, Sí, tú. Toñita, Don. Marchanta, Jefecita. Güero, A ustedes, familia. los invitamos a seguirnos En Cristo, siempre contigo. a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, damita y caballero, por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. De verdad, gracias por su preferencia y gracias por su tiempo. Nosotros continuamos en este programa del día de hoy, 12 de agosto del año del Señor del 2022, y le reitero mi agradecimiento por ayudarnos a compartir este link con sus familiares, con sus amigos, con sus primos, sus hermanos, con la suegra, con el suegro, con el padre al que va
al que hace la misa todos los domingos. Muchas gracias también, de verdad, por ayudarnos a que esta comunidad sea más grande. Y gracias por permitirnos compartirles esta información, este punto de vista que nosotros consideramos que al final de cuentas pues es importante tenerlo en el radar y que va a servir para que podamos darle respuesta a las preguntas que algunos jóvenes nos hacen en muchos sentidos, y que incluso pues para nosotros mismos, para tener respuestas de nosotros mismos en base a esas mismas cuestiones. Muchas gracias por compartir este link, nuevamente con sus familiares y amigos, y gracias también por seguirse cuidando mucho acerca de esta pandemia del COVID. Ya ve que está bien fuerte todavía. Le pido siga utilizando el cubreboca en lugares cerrados y en lugares abiertos donde haya mucha gente. Utilice también por favor el desinfectante como el gel antibacterial y ayúdeme a desinfectar todas las superficies que toca con regularidad y las que no toca tan frecuentemente también. ¿Para qué? Para que podamos estar sanos y podamos cuidarnos todos. Recuerde que si se cuida usted, pues nos cuidamos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues así está este asunto. Y así continuamos en este segmento y quiero compartirle en este momento los nombres de los santos que celebramos el día de hoy, 12 de agosto. Le recordaba que el próximo 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen de la Madre de Nuestro Señor al cielo. Recuerde que es diferente la Asunción que la Ascensión. Nos explicaba un sacerdote así de forma muy rápida que la Asunción es subida la Ascensión es subida por sus propios medios, y la Asunción es llevada, ¿no? Es llevada al cielo. Entonces, si hay diferencia, la Virgen es llevada al cielo, se dice que en cuerpo y alma. Entonces, bueno, ella está allá con Dios Padre y también con su Hijo, cuidándonos desde allá, y pues desde allá también le pedimos siga abogando por nosotros, que mucha falta nos hace. Pues mire usted, el día de hoy celebramos a los santos, a Santa Hilaria de Augsburgo, a San Aniceto de Nicomedia, a Santa Digna de Augsburgo, a Santa Eunomia de Augsburgo, a San Eupío de Catania, a Santa Euprepia de Augsburgo, a Santa Felicísima de Faleria, a San Focio de Nicomedia, a San Graciliano de Faleria, a San Porcaro y compañeros, al Beato Antonio Perulles Estíbil y al Beato Carlos Leisner. Si usted cumple años o festeja su santo el día de hoy, muchas felicidades, un abrazo de parte de toda la producción de En la Línea de la Fe, y sigue echándole muchas ganas. El santo que me gustaría que nos lleváramos y que nos propone Santopedia para llevarnos el día de hoy es Santa Hilaria de Augsburgo, que según cuenta la tradición, dice que Santa Hilaria y sus criadas, Digna, Euprepia y Eunomia, fueron mártires, todas ellas. Madre de la mártir Santa Afra oraba cierto día junto al sepulcro de su hija, y ahí la quemaron los perseguidores. Sus dos criadas murieron decapitadas. Esto fue en Augsburgo por allá del 304 de nuestra era. Imagínese usted, mártires decapitados, quemados vivos. Como le digo, bueno, la parte del estudio de los santos implica entender que son personas que dieron su vida y que de alguna manera fueron gratos a los ojos de Dios por los sacrificios que hicieron y por defender su fe. Pues así sea. Entonces, si usted lleva por nombre alguno de estos, pues muchas felicidades. Si solamente festeja su cumpleaños, también muchas felicidades. Le pusiera las mañanitas, pero pues no vamos a tardar más. Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias por su preferencia. Continuamos en este programa refiriéndonos un poquito acerca del rol de la madre dentro de la familia. Y fíjese usted que ahorita vamos a tocar 3 puntos bastante interesantes que vamos a tratar de entender. Vamos a ver la parte del ser madre como un concepto general, la parte de ser madre como vocación y la parte de ser madre por obligación. ¿Qué significa todo esto? O sea, hay un tema, hay un hilo que me atrevería a decir es bastante interesante, porque en base al concepto que nosotros tengamos, o bueno, que las mujeres tengan de ser madre, en base a ese concepto vamos a definir si es una vocación o si es una obligación. Una mujer que tiene bien claro el concepto de qué significa ser madre, en base un poquito a lo que hablábamos en el segmento anterior, y en base a toda su tradición, y en base a todos sus modelos familiares, conceptos, etcétera, etcétera, pues va a entender, insisto, que la madre, el concepto de ser madre es una persona que tiene hijos consanguíneos, que tiene un vientre donde se gestan esos hijos,
y que tiene la obligación moral y ética de educarlos. Aparte de darles todo el amor, de darles todo el cariño y toda la protección que los hijos merecen. ¿Durante cuánto tiempo? Pues ya lo discutiremos más adelante en la ejecución de la maternidad. Pero de entrada, pues es eso, ¿no? Se me hace muy complejo pensar que un hombre pueda ser madre bajo estas circunstancias. Si vemos el concepto de madre desde forma física, si vemos el concepto de madre desde forma psicológica o desde forma institucional, pues vemos que la madre, la palabra madre, se aplica a muchas cosas. La madre patria, la madre iglesia, otras muchas acepciones. Pero dentro de esto, entonces, el concepto físico de la madre es aquella persona del género femenino que tiene hijos de forma consanguínea, de forma natural. Esa es una mujer que se le puede denominar madre. En el otro concepto que no gusta tanto, madre es un título casi nobiliario, ¿no? Madre viene del matrimonio, de la parte del mater, que es matrimonio, mujer que tiene hijos dentro del matrimonio. No vamos a entrar en detalle. Una mujer, una persona del sexo femenino que tiene hijos de forma consanguínea. La definición acepción del concepto de madre en términos, vamos a decirlo así, psicológicos, emocionales, abstractos, puede significar muchas cosas. Porque si yo le hago una pregunta ahorita y le digo que me explique qué significa para usted la palabra madre, lo primero que se le va a venir a la mente seguramente es el comportamiento que tuvo su mamá con usted, y eso es bien lógico. Pero si le pido que me haga una descripción objetiva de la palabra ser madre, ¿qué me diría? Una madre que tiene que ser comprensiva, cariñosa, que sepa cocinar, que sepa lavar, que tenga las palabras adecuadas siempre, que no tenga errores. O sea, todo esto dentro de una persona. ¿Eso es ser una madre? Cuando hablamos acerca de las instituciones, por ejemplo de la madre iglesia, ¿por qué decimos que la iglesia es madre? Porque nos recibe, nos enseña, nos ilumina, en algunas ocasiones nos protege, nos da de comer y otras muchas cosas. ¿Por qué decimos que es la madre patria? Porque ahí nacemos. Nacemos en una porción de tierra a la cual decimos que es nuestra patria y es nuestra madre patria porque de ahí nacemos. Es decir, que la madre forzosamente para ser madre tiene que haber permitido el nacimiento de un hijo, ¿no? Todo esto habla, insisto, de cómo podemos manejar esta parte, como una vocación o como una obligación. Hasta hace 20 años, si usted gusta, yo podría casi afirmar o asegurar que todas las mujeres que eran madres lo eran por obligación. Había un porcentaje muy muy pequeñito en el que las mujeres decidían por sí mismas que querían ser mamás. Vamos a hablar por ahí de los 80s, ¿no? De los 80s para abajo. ¿Por qué? Porque pues la tradición implicaba, ¿no? Te casas, forzosamente tienes que ser mamá. La mayoría de mujeres, me atrevo a decir en ese momento, o no sé si hasta la fecha, sigan pensando que tener un hijo es la realización plena de una mujer. Eso lo vamos a dejar abierto, porque en otra parte vamos a retomar ese tema. Pero la realidad es que el ser madre solo es una faceta, solo es parte de la persona de ser mujer. Tener hijos obviamente no es una culminación, es parte del camino. Pero aquellas mujeres que buscan ser madre por vocación, es bien chistoso porque la mayoría de ellas, cuando buscan ser madres por vocación, se apegan más a la vocación de María, la madre de Cristo, que a la madre terrena de Cristo, ¿no? A María como madre de la iglesia, que a la madre terrena del mismo Cristo, ¿no? Y cuando cuando tienen como vocación ser madres, es cuando se dan y se entregan y se donan en pleno servicio. Una mujer que se casa y tiene hijos dentro del matrimonio y que los ve como una obligación para estabilizar el matrimonio, para amarrar al esposo, ya cometió un error. Una mujer que se casa y que tiene hijos del matrimonio y que los ve
como la parte sublime de la donación mutua y de la generosidad mutua, va a poder hacer que sus hijos sean buenas personas. ¿Cuál? ¿En qué parte estamos? Pues es simple, ¿no? Regresarnos al segmento anterior y ver y revisar el concepto que cada mujer tiene de sí misma, la mirada que cada mujer tiene de sí misma, ¿no? Cuando nosotros hablamos acerca de que la mamá por vocación va a ser mejor mamá que la mamá por obligación, también mentiríamos. Porque al final de cuentas, la mamá por obligación cumple con los requisitos de ser una mujer que da a luz un hijo, ¿no? Y naturalmente hablando, instintivamente hablando, la mujer que es madre por obligación psicológica, social o no sé, a lo mejor de costumbres, pues también se ve sublimada a cuidar al hijo, ¿no? Aunque ella lo vea como un candado, ella lo vea como una cadena, como una tortura, ¿no? O como una bendición, independientemente de eso, ¿no? La mujer que tiene un hijo por vocación es aquella mujer que sabe que en el momento de que tenga su hijo, el único objetivo, como le decía hace ratito, el único blanco de sus amores son sus hijos. No está pensando en que los hijos van a detener al marido, no está pensando en que los hijos son quienes tienen que sacarla adelante, no, está pensando en que el hecho de ser madre, el hecho de desear ser madre por vocación, le va a dar a ella la oportunidad de expresar todo su ser y todo su servicio en esa donación de los hijos. Cuando una mujer decide ser madre por obligación, yo me atrevería a decir incluso por moda, pues es cuando la riega más que feo, ¿no? Y esta es una decisión, es una mala decisión, que va a afectar no solo a la madre en sí, a la mujer que está teniendo su hijo como obligación, sino a todos los que están alrededor de ella. Y usted quizá me diría, bueno, es que ¿cómo es posible que una madre sea madre por obligación? Bueno, tan simple que el hecho de que ya haya rebasado la línea de madres solteras actualmente, pues habla mucho acerca de que los hijos se ven como un trofeo, como una aspiración, como un triunfo, no sé, como todo menos como personas. ¿Por qué? Porque muchas personas que tienen hijos dentro de esa modalidad piensan que el hijo es un ariete de compañía, ¿no? Es una persona que va a estar con ellas. Dicen algunas mujeres, es que voy a tener un hijo para no estar sola. Pues es un error graso, ¿no? Porque le decía yo en algún momento, si educar a un hijo entre dos es complicado, me imagines entre una, ¿no? No digo que sean malas personas, no digo que sean personas que no significan nada, sin embargo ya hablaremos de esa parte de los roles, ¿no? De los roles de los papás. Al final, cuando hablamos de una madre por obligación, insisto, es cuando hablamos de que se le ha impuesto la maternidad. Como todas las imposiciones, como todos los impulsos que da la vida, la imposición de ser madre va a recaer específicamente en la persona que lo es. Entonces, si una mujer que es madre por obligación, ya sea impuesta por la sociedad, ya sea quizá por una situación muy extrema como la violación, etcétera, etcétera, tiene que tener la capacidad para discernir y convertir esa obligación en una vocación. Insisto, la obligación intrínseca que ya trae al momento de tener un hijo es natural e instintiva, pero eso la va a llevar nada más a proteger al hijo hasta cierta edad y educarlo o dejar que se eduque de forma silvestre. Cuando se tiene la vocación de ser madre, se le va a entregar todo el amor y todo el cariño que pueda ese hijo necesitar. La mujer que es madre por obligación, insisto, tiene que aprender y discernir la forma de convertir esa obligación en una convicción, en una vocación. ¿Está muy complejo esta parte? Sí, muy complejo, pero más complejo está cuando no se tienen las bases atrás del concepto de lo que es ser madre. ¿Y dónde vamos a ver esos conceptos? ¿Dónde vamos a encontrar esas respuestas? ¿Quién nos va a dar ese concepto? No hay un libro, como le decía, no hay un libro todavía en el que te diga, ¿sabes qué? Para ser madre necesitas esto, o ser mamá,
requiere esto, ¿no? Hablábamos en el segmento pasado de los requisitos. Bueno, ¿cuál es el primer requisito para ser mamá? Pues amar con todo, ¿no? Hasta el tuétano. ¿Cuál es el segundo requisito? Pues el segundo requisito es donarse, es entregarse al 100%. ¿Cuál es el tercer requisito, no? Ver en esa persona la culminación de la vida propia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién nos va a dar todo eso? Pues el referente femenino que tenemos en casa. Y el referente femenino que tenemos en casa es mamá. Sí puede ser la abuela, sí puede ser la suegra, sí puede ser la hermana, sí puede ser la tía, sí puede ser cualquier otro personaje femenino dentro de la familia, pero la madre es el referente por excelencia que va a ayudar a que las futuras mamás sean madres por convicción y por vocación, no por obligación. Si usted como mujer piensa que tener un hijo en el matrimonio va a ayudar a fortalecer la familia, va a ayudar, puede ser que sí, pero yo me atrevería a decirle, si me permite, que no, porque la familia está sustentada en el matrimonio y el matrimonio tiene que regirse por la relación que existe entre la pareja, entre el hombre y la mujer. Cuando llegan los niños, cuando llegan los hijos a la familia, ya es otro boleto, ya es otro tiempo, otro momento. No se puede disolver la familia ni se puede amarrar la familia por los hijos. Muy al contrario. El matrimonio se debe de ver fortalecido antes de tener esos hijos, porque deben de hacer un frente común. Entonces, madre por obligación o madre por vocación, o madre por convicción, pues yo me atrevería a decir que hay que ser capaces de entender primero cuál es el concepto de ser madre, para posteriormente no caer en la obligación, sino caer en la vocación. Recuerde que es parte de la misión que todos los seres humanos tenemos. Así como los hombres pueden terminar o decidir vocacionalmente hablando ser sacerdotes, las mujeres pueden ser religiosas. La vocación de cada persona siempre va a ser la de servir, siempre va a ser la de donarse, la de darse a otra persona. Y hay mujeres que lo deciden hacer de forma materna, teniendo un hijo, teniendo una pareja, y eso las va a ayudar a completar toda su vocación, a completar su misión. Al final de cuentas van a vivir bien. Pero si usted es madre por obligación, está echando pestes toda la vida de todos los hijos que tuvo, pues eso no se vale, ¿no? Tampoco. Finalmente todos tenemos la capacidad de decidir. Yo creo que a nadie le pusieron una pistola, salvo, insisto, aquellas mujeres que se casaron por tradición, que se casaron por obligación y que están viviendo bajo esa premura, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues todos tenemos la capacidad de decidir. Me gustaría que nos quedáramos con esta parte, estimado Radio Escucha, estos tres conceptos. Primero, ¿cuál es el concepto que yo como mujer, o bueno, que usted como mujer tiene de ser madre? ¿Cuál sería la prerrogativa, ser madre por convicción o por vocación y ser madre por obligación? Y si es por obligación, si usted se siente obligada a ser madre o se sintió obligada a ser madre, pues hay que empezar a discernir, empezar a pedir la iluminación del Espíritu Santo para poder lograr cambiar esa obligación por convicción. ¿Le parece? Yo sé que es bastante información, pero si usted gusta puede regresar un poquito del programa anterior. Bueno, puede regresar un poquito el segmento para poder entender mejor esta parte. Y mientras tanto, ¿qué le parece si nos vamos a un corte musical muy breve? Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. No se vaya, enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas, todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Hey, oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo Siempre Contigo a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas.
un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlanepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mi vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida, el triunfo de la vida, la muerte está vencida, con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Diariamente este alimento santo en Cristo se convierte y sucede el milagro esperado, ser un Cristo encarnado, verlo resucitado, abrazando a sus hermanos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Ahora estoy viviendo conscientemente en ti, ahora tú estás viviendo completamente en mí. Hoy somos uno mismo, como dos enamorados, tomados de la mano, por la vida cantamos. La Eucaristía es mi vida, la Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una
Eucaristía es mi vida. Mi vida es una Eucaristía. Mi vida es una Eucaristía. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo. Ya ve que le digo que se me traba la lengua ahí cuando quiero decir estimado amiga. Siempre quiero decir estimado amigo y siempre termino diciendo estimada amigo o estimado amiga. Estimado amigo, estimada amiga, muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe, en su edición correspondiente al 12 de agosto del año del Señor del 2022. Gracias por continuar con nosotros, gracias por darnos parte de su tiempo y gracias también por ayudarnos a compartir este link con sus familiares y amigos. Les reitero nuestras vías de comunicación: en la línea de la fe @gmail.com, y nos puede dejar sus comentarios en las cajitas de texto que están en las plataformas por donde transmitimos, en Facebook y en YouTube. Ahí nos puede dejar sus comentarios que con gusto los vamos a leer, y si cabe, pues le vamos a dar una respuesta. Y continuamos aquí con esta parte de hacer más grande el tema y hacer más grandes las dudas, sin duda, pero también trataremos de ir encauzándolos para buscar soluciones. Entonces, bueno, nosotros continuamos ya en este segmento final con el tema del día de hoy, que está bastante interesante, y del cual estamos hablando acerca de la figura materna o de la mujer que es madre dentro del matrimonio. Un tema bastante complejo. Hasta este punto creo yo que hemos estado yéndonos con información objetiva, pero salvo la mejor, bueno, su opinión, que es la mejor, finalmente usted podrá decidir qué tan cierta o qué tan falsa es esta información, o qué tan veraz es, mejor dicho, es esta información. Y continuamos de este lado, ya en la parte del hecho, ¿no? En la parte de actuar, en la parte de poner en acción esta parte de los conceptos que hablábamos en los segmentos anteriores, acerca de cómo es que vamos a nosotros a nutrir ese concepto, ya sea por la vocación o convertir esa obligación en convicción, para poder entender qué significa ser madre y cómo vamos a aplicar la maternidad en la familia, sobre todo, ¿no? Insisto, yo hablo desde mi trinchera, pues obviamente no soy mujer, no tengo hijos, no sé qué significa tener hijos y cuidarlos. He cuidado a todos mis sobrinos y he cuidado a otras personas, pero no a los hijos propiamente. Entonces, yo de lo que le estoy hablando en este momento es acerca de un conocimiento objetivo, parte de la escuela que me enseñaron, parte de mi experiencia, parte de lo que yo considero, es mi opinión también. Y me gustaría mucho que, como le decía al principio, nos regalara la suya en un correo, para poder explicarnos un poquito más, para poder entendernos un poquito más. Esta parte de la maternidad yo la interpreto como el hecho ya de poner en marcha, poner en ejecución los conceptos de ser madre, ¿no? ¿Y qué significa la maternidad? ¿Qué significa? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Qué significa el papel de la madre dentro del hogar, en la sociedad? ¿Qué significa el papel de la madre dentro de la verticalidad de cada persona? Esto es bien interesante y, como dice Jack el Destripador, pues vamos por partes. El hecho de aplicar los conceptos de ser madre se le denomina maternidad. Es la acción. Entonces, si nosotros ya entendimos los conceptos de ser madre, hacer maternidad o tener la maternidad va a ser mucho más práctica y mucho más fácil. La maternidad implica, en su modo más amplio, así en su modo muy muy abierto, arropar a los hijos, de tal forma que los hijos sientan esa presencia. Y para irnos rápido con esa parte, me gustaría que tomáramos como ejemplo a las gallinas, ¿no? Digo, es el ejemplo más, yo creo que más práctico que hay. Vemos que las gallinas tienen a sus pollitos y salen con ellos a picar un poquito ahí la tierra para conseguir los gusanillos, y la mamá gallina les enseña y los anda cuidando. Vemos que casi todos los pollitos andan alrededor de ella, ¿no? Cuando están chiquitos. Ya cuando están grandes, los pollos pues andan donde quieren. Pero
chiquitos los pollitos andan con ella. ¿Qué pasa cuando ya se tienen que retirar, cuando ya se van a dormir? Pues abre sus alas, esa mamá gallina, y los recoge dentro de ella para que estén seguros. Esa parte de arropar es la parte que ya se ha perdido mucho y es a la que le quiero dar importancia. Me ha tocado ver, estimado reescucha, y escuchar que las casas familiares, o sea, bueno, las familias modernas, padecen mucho de esto, de arropar a los hijos. Y no se diga a la pareja. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué se ve esto? Porque los adolescentes, jóvenes, incluso adultos, huyen de las casas familiares o de la familia porque no encuentran ese calor, que los arrope. Y entonces, conforme le voy explicando esta parte, bueno, pues vamos entendiendo que la parte de arropar, de cobijar, ya tiene un significado bien abstracto y bien amplio. Los hijos no encuentran ese cobijo en la casa y salen y huyen y buscan ese amor. Había un comercial hace muchos años de una sopa que decía que si queríamos que los hijos comieran en casa, pues que cocináramos rico, ¿no? Y recomendaban la sopa, obviamente. Y es lo mismo, ¿no? Nosotros nos quejamos de la ausencia de los hijos, de que los hijos van mal, de que los hijos van por mal camino, de que los hijos son esto, de que las parejas se engañan, de que aunque luego vamos a ver esa parte, pero pues es parte de... pero no entendemos, y bueno, mejor dicho, a veces no aceptamos, que arropar a los hijos y arropar a la pareja significa darles el calor que en otro lado no van a encontrar. Y si se van a buscar otro tipo de calor, tanto los hijos como la pareja, hay que revisar esas fallas. Porque eso es parte de la maternidad. Y la maternidad, desde mi perspectiva, no tiene un inicio cuando llegan los hijos, y de ahí se convierte en algo eterno, ¿no? Independientemente del velo de la muerte o el velo del más allá, asumo yo que hay muchas mamás que del otro lado siguen preocupadas por sus hijos. Al final, la maternidad es algo intangible que denota amor. Maternidad a mí se me antoja que es una palabra donde arropan, donde cobijan a sus hijos y donde se cobija a la pareja. No se cobija a la pareja como un hijo, sino se entrelaza para poder tener ese calor y ese amor. Ahora, cuando vemos esta parte, cuando entendemos esta parte, la única capaz de arropar y la única capaz de cobijar en ese sentido, pues siempre va a ser la mujer. No es que sea algo impuesto, insisto, no es que sea algo dramáticamente impuesto por el destino. Es algo que es parte de su donación. Es algo que la mujer, en el entendido de que siendo quien es, por cómo es, en base a lo que ya platicamos en los conceptos anteriores, en los segmentos anteriores, va a donarse y va a entregarse para poder lograr ese cobijo que los hijos y la pareja necesitan. Entonces nada más imagínense que esta parte es lo que va haciendo que la figura de la mujer dentro de la casa, dentro de la familia, sea la figura materna por excelencia, y que vayas teniendo cierta autoridad moral en base a su comportamiento. Porque al final, si la madre no tiene un comportamiento porque fue madre obligada por las circunstancias, por las costumbres, por lo que usted guste, nunca va a poder ser capaz de tener esa autoridad. La mujer que es madre por vocación, va a tener la capacidad de tener una figura de autoridad dentro del hogar. Y aquí nos remitimos a los años 80, ¿no? A los años 70, donde las grandes matronas, en los 50, 60, donde las grandes matronas representaban la autoridad familiar, ¿no? Incluso vivíamos nosotros, y no sé por qué insisten en decir que vivíamos en un patriarcado. Yo recuerdo que en la mayoría de casas, tanto de mis amigos como de los familiares, quien mandaba era la mamá y punto, ¿no? Vivíamos en un matriarcado muy interesante donde la mamá era la que representaba todo. Cuando fallecía la mamá,
bueno, pues se deshacía la casa, ¿no? Se cae completamente la familia, a excepción de que la mamá haya hecho un buen trabajo. Sin embargo, insisto, esta parte de la figura materna es una figura de autoridad, pero de autoridad basada en el amor. Es una figura de autoridad basada en el sacrificio y en la donación. Cuando vemos a mamás defendiendo a sus hijos que están, como dice el padre, en un padre, ¿no? Están subiendo al hijo a la patrulla con los objetos robados, todavía la mamá llega y dice que es inocente, ¿no? Al final, no sé si qué tan bueno o qué tan malo sea el hecho de ser mamá cuervo, pero lo que sí es interesante es darse cuenta de que mientras más objetivos seamos y no nos dejemos llevar por ese amor tóxico, vamos a crear mejores personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la mamá dentro de la familia, dentro de la sociedad, o bueno, como lo ve la sociedad, esa mamá nos va a dar a nosotros una identidad. Ese insulto que nos dicen muy seguido, o bueno, me lo dicen a mí muy seguido, que habla acerca del hecho de no tener madre, en el sentido peyorativo, pues quiere decir que no tuvimos ese arropo, ese cobijo, ese amor, ese cariño, y que por eso somos como somos. Es decir, que nosotros no somos capaces de ser empáticos, porque toda la figura materna lo que nos va a proporcionar va a ser eso. Va a ser una empatía, va a ser una mirada de cariño y de amor hacia los demás, va a ser, nos va a alimentar el yo emocional, nos va a alimentar el yo sentimental, etcétera, etcétera. Y parte de las labores que le corresponden a ella dentro de esa familia, pues es hacer que la persona sea una persona con sentido. Y la sociedad va a reconocer que las personas que son así, o que tienen esa buena educación, por así llamarla, son personas que sí tuvieron madre. Y las personas que no, o que son de diferente manera, es que no tuvieron. Y en el sentido estricto de la palabra es una realidad. No vamos tan lejos, mire usted, hay muchas personas que vienen de familias totalmente disfuncionales. Recuerde que hablábamos que todas las familias son disfuncionales, pero hay unas más y unas menos. Pues hay familias que realmente no les interesan los demás, porque en casa no recibieron esa educación. Y esa educación no la van a recibir del papá, porque lo vamos a ver en el programa que sigue, pero la educación que nos hace ver a la persona real como es la educación que viene de la madre. Y cuando la madre tiene una educación, o tiene un concepto errado, o es madre por obligación, o viene completamente tergiversada de todo ese asunto, es cuando le está enseñando al hijo a ser prepotente, a ser un flojo, iba a decir huevón, pero sí iba a oír muy feo, a ser una persona que no respete nada, a ser una persona que no tenga mayor conocimiento de la vida, que no respete la iglesia, etcétera, etcétera. Por eso el insulto de que dice que no tienes madre, porque al final de cuentas no hubo quien te dijera ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros pensamos como con los padres y seguimos creyendo que la madre es quien educa, pues también ya estamos mal, porque la madre, nos guste o no nos guste, es la persona que nos dio la vida biológicamente hablando. Sí habrá personas que contribuyan a nuestra educación, sí habrá personas que terminen formándonos, como en las parejas o en la actualidad, en las parejas modernas, donde la educación recae sobre la abuela, ¿no? La educación de los hijos recae sobre la abuela, y la abuela termina siendo nuevamente mamá. A sus 55 años termina siendo nuevamente mamá, cosa que ya no debe de ser, porque también despierta ahí un problema. Eso lo vamos a tratar en otro programa. Pero imagínense entonces que las mamás que son obligadas a tener hijos, insisto, por cualquier circunstancia, son aquellas personas que no son capaces de darse, que no son capaces de ver en el otro una persona. Finalmente, el peso que tiene la madre para la salvación de los hijos, el peso que tiene la madre para llegar o para inculcarle a los hijos la verticalidad de su vida, es un peso enorme, enorme, enorme. Le iba a poner el ejemplo de San Agustín, pero es muy clásico, ¿no? San Agustín llevaba una vida disoluta, completamente su mamá reza y reza y reza por él, hasta que lo convirtió. Pero yo me voy por la parte más práctica. A Dios rogando y con el mazo dando, dice por ahí. Si usted tiene hijos, usted está obligada, como decía Escrivá también, a educarlos dentro de la fe. A educarlos en la fe que usted tiene, sí, estoy de acuerdo, pero también en la fe que va a salvar a esa persona. ¿Qué le dolería más? Pregúntome yo. De hecho hay muchos memes, ¿no?, que hablan de eso. Me va a doler más a mí que a ti, pero cuando le arremeten unas nalgadas al niño para que se comporte, sería mejor ver eso, o tener eso,
o ver al hijo tras las rejas, ¿no? Otro dicho griego, romano, no recuerdo, que dice que tenemos que educar al niño para no castigar al hombre. Estoy hablando de la educación dentro de la figura materna. Insisto, la figura materna nos humaniza. La figura materna nos hace que nosotros seamos personas. Ya cuando venga el padre, cuando venga la figura del padre, nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer. Pero el complemento que nos da la madre es bueno, no se puede sustituir, insustituible. Se me lengua la traba en esa parte. ¿Cómo podemos hacer esta parte? ¿Cómo podemos cumplir con este modelo? Es bien simple. María, la mamá de Jesús, fue una mujer excepcional, modelo de servicio. La iglesia, nuestra madre la iglesia, tiene en su tradición muchos documentos acerca de María. Y María es una persona que tiene determinación, que tiene bien plantados los pies en sus conceptos maternos, que tiene bien plantados los pies en sus conceptos acerca de su persona, acerca de su género, y que nunca ha caído, digo por algo es la madre de Dios, nunca ha caído en la polarización de dichos conceptos, ¿no? Nunca fue o es una persona que destruya la figura del hombre, que eleve la figura de la mujer. No es una persona de ese tipo, es una persona centrada en la educación y el amor que le puede dar a su hijo, entendiendo que su hijo la necesitaba ya durante sus primeros años de vida. El modelo ideal de mamá para las mujeres siempre va a ser María. Siempre, siempre. Tenemos que acercarnos a ella para pedirle que todas esas cosas que nosotros no podemos entender de la maternidad, ella venga y nos las explique. Porque hablábamos acerca de las mujeres que son mamás por obligación. Imagínese usted que podríamos pensar que ella fue por obligación, pero para nada. O sea, de hecho ella tuvo la capacidad para decir no gracias, ahorita no. Y ella dijo sí, y aquí vamos, ¿no? Entonces, María es el modelo que nosotros tenemos por excelencia para entender esa maternidad. Insisto, es una persona que nos puede ayudar a ver todo el concepto y lo más amplio de esta parte de la ejecución de la maternidad. Me gustaría que esta parte, estimado escucha, nos quedáramos con esto. La mujer que es mamá dentro del hogar tiene la maternidad como parte intrínseca de su vida. Representa autoridad, la autoridad moral que los hijos van a respetar. Representa una identidad ante la sociedad y la sociedad va a reconocer en nosotros a la madre y tiene que seguir el modelo de María. Los pasos más importantes, lo más necesario que una madre tiene que hacer: arropar y dar cobijo a los hijos y a la pareja. Insisto, recordemos a las gallinas, ¿no? La labor de la gallina cuando el pollito está pequeño es juntarlos, arroparlos, ponerlos bajo sus alas, dar amor. Y el significado de la palabra cobijo, el significado de la palabra arropar, ya se va haciendo más grande, hasta el momento de que nosotros entendamos que arropar es entregarse, que arropar es cuidar, que arropar es amar, que arropar es alimentar. Los conceptos y factores que ya habíamos visto en otros, escuchado en otros programas, aquí se refuerzan. La mamá arropa, la mamá cobija, la mamá cuida, alimenta. Claro, en concordancia y en total paralelismo con el padre. Se hace muy complejo que una mujer lo haga sola porque entonces va a dejar emocionalmente discapacitado a la persona. Yo sé que esa parte es muy compleja, tiene a lo mejor muchas aristas por donde hay que verla, lo entiendo, insisto, ya serían cosas así muy puntuales que con el tiempo y un ganchito, Dios mediante, nos vamos a poder empezar a entender un poquito más. Por el momento vamos a quedarnos con esto, reitero: arrope, cobija a sus hijos usted como mamá, no sea madre por obligación, y si es madre por obligación, pues pídale a Dios que le ayude para hacer de esa obligación una convicción. ¿Le parece? Pues mire, el tiempo se nos ha terminado en la emisión del día de hoy. Yo de verdad le agradezco mucho por su preferencia, gracias por sus comentarios.
Y pues ojalá que esta información sea de utilidad para los suyos, para usted y para los suyos. Y bueno, como en cada emisión, le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, y al padre José Luis encargado de toda esta banda. Muchas gracias por todo su apoyo. Junto con ello, le reitero las gracias a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, fluye en mí. 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 Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
voz de la iglesia.